Cuando cualquier grupo se reúne, surge toda la cuestión del liderazgo. No se puede simplemente tener un grupo y que cada uno haga lo suyo. Se necesita liderazgo para guiar al grupo. Así que, ¿de qué tipo de liderazgo estamos hablando? Permítanme comenzar diciendo un poco más sobre los apóstoles, porque esta palabra ha reaparecido en los últimos 30 años. Supongo que la han escuchado aquí. La gente se llama a sí misma apóstol o llama a otras personas apóstoles. En la Biblia hay 5 tipos de apóstol, 3 de los cuales ya no existen. Y necesitamos dejar esto muy claro. El primer tipo de apóstol era único. Había uno solo de su tipo, y ese es el mismo Jesús, que es llamado el apóstol mayor. Porque un apóstol es alguien que es enviado de un lugar a otro para hacer algo. El significado básico de apóstolos, la palabra griega, es enviar. De manera que un apóstol siempre se envía desde algún lugar hacia algún lugar para hacer algo. Y Jesús fue enviado del cielo a la tierra para salvarnos. Pero los apóstoles nunca trabajan solos. No hay ningún caso de apóstol en el Nuevo Testamento trabajando por sí mismo. Jesús se unió al Espíritu Santo cuando tenía 30 años y juntos se comprometieron en un ministerio apostólico para el mundo. Luego están los 12 apóstoles y también son únicos. Su calificación era que conocieron a Jesús antes de morir y lo vieron después de que resucitó. Por lo tanto, podrían ser testigos principales de su resurrección. Podían jurar ante un tribunal: yo conocí a este hombre antes de morir y lo conocí después de que resucitó. Eran apóstoles de la resurrección. Y cuando Judas fue cortado de los 12, tuvieron que encontrar otro número 12 y encontraron a Matías, que también había conocido a Jesús antes y después. No hay apóstoles hoy de ese tipo, porque no hay nadie más que haya conocido a Jesús antes y después de su muerte. Luego hay otro tipo de apóstoles. Solo hay uno de este tipo y es Pablo. Y él era único. No en la forma en la que eran los demás, sino que era único por haber conocido al Cristo resucitado y fue comisionado por él. Y era un escritor de las Escrituras. No hay apóstoles hoy que escriban las Escrituras. No podemos agregar a la palabra de Dios. Está cerrada. Por lo que es muy importante que no tengamos una Biblia con hojas sueltas y agregamos cosas que la gente dijo hoy a la palabra de Dios. Así que hemos tratado con 3 tipos de apóstol: Jesús, el Espíritu Santo, los 2 enviados para ser testigos de la resurrección, y Pablo. Él mismo dice que nació fuera de tiempo, que no encajaba, que era el último de todos. Muchas personas han dicho que él debería haber sido el número 12 en lugar de Judas. No, en 1 Corintios 15, él habla de los 12 como únicos y diferentes. Pero también dice que es el último. Entonces llegamos a 2 tipos de apóstoles de hoy en día que todavía están por aquí. Y necesitamos a ambos. Ya he mencionado el apóstol que es un plantador de iglesias y cuyo trabajo es abrir nuevos caminos. En un sentido, tal apóstol es un poco un profeta, un poco evangelista, un poco pastor, un poco maestro. Tiene un talento único para plantar nuevas iglesias. Pero nuevamente nunca lo hace por su cuenta. Cada vez en el Nuevo Testamento un apóstol va con al menos otra persona. Cuando Jesús envió a los 12
y los 70 salieron de dos en dos. Y siempre hay fuerza en no ser un llanero solitario, un solo hombre. Y me imagino a los 12 cuando fueron enviados por Jesús. Él les dijo, ahora salgan, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y luego díganles que viene el reino. Ven que primero muestran primero y luego lo declaran. Los muestran primero y luego hablan de él. Y me los imagino saliendo de dos en dos. Y dos de los discípulos llegando a un pueblo y diciéndole el uno al otro, bueno, espero que no encontremos un hombre poseído por un demonio. Y entonces de repente allí en el mercado hay un tipo loco, obviamente poseído por un demonio. Y aquí están Santiago y Juan. Y Santiago le dice a Juan, bueno, haz el primero y yo haré el segundo. O voy a estar a la vuelta de la esquina orando por ti mientras tratas con él. Sé que así es como salieron, sin creer que pudieran hacerlo. Y regresaron tan emocionados que dijeron, incluso los demonios hacen lo que les decimos. Nunca habían visto eso antes. Y Jesús les dijo, tranquilos, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo, no porque los demonios estén sujetos a ustedes. Pero eso muestra que salieron con miedo y temblando, y volvieron regocijándose. Ahora los plantadores de iglesias están aquí ahora y podría presentarles a algunos sobresalientes. Tengo un amigo en la India que es un apóstol en la India, está plantando iglesias por toda la India. Tengo un amigo que murió recientemente en Nigeria, estaba plantando una iglesia por día en África Occidental. Comenzó levantando a 6 personas entre los muertos y mi memoria me falla ahora. No puedo recordar su nombre, lo conocería. Él es un plantador de iglesias y solo tiene el don de plantar iglesias. Necesitamos apóstoles como esos, que son enviados a plantar iglesias, pero siempre forman parte de un equipo. Y en la quinta tipo de apóstol es muy común y quita todo ese aura de la palabra apóstol. Cualquier enviado de un lugar a otro para hacer algo por el Señor es un apóstol. Ese es el sentido más amplio. Por ejemplo, había un hombre llamado Epafrodito que fue enviado por la iglesia en Filipos para ser el mayordomo de Pablo en Roma, porque estaba bajo arresto domiciliario y Pablo se refiere a él en su carta a los filipenses diciendo, gracias por enviar al apóstol Epafrodito. Así que cualquier cristiano enviado a cualquier lugar por una iglesia para hacer algo en otro lugar es un apóstol. Por lo que es una palabra muy flexible, pero la palabra principal de hoy es plantador de iglesias. Encontré, sin embargo, que a menudo los plantadores de iglesias, una vez que han plantado un grupo, se erigen como obispos por encima de ellos y cambian de ser un apóstolos a un episcopos. Y creo que eso es un error. Pero me temo que hay demasiados plantadores de iglesias hoy que muy rápidamente se instalan y asumen la supervisión de las iglesias que han plantado. Eso no es bíblico. La supervisión translocal es desconocida en el Nuevo Testamento. Quiero decir que la supervisión es siempre local. Y es muy importante que no construyamos una jerarquía. Eso es lo que le ha sucedido a tantas iglesias para tener obispos, arzobispos, y simplemente pasa esto y la palabra ark en griego significa regir. Así que tienes una pirámide de gobernantes. Y eso en tiempo de persecución es fatal. Porque todo lo que los perseguidores deben hacer es apoderarse de la cima de la pirámide y lo tienen todo. Para que una iglesia del Nuevo Testamento pueda sobrevivir a la persecución, debe ser local y no ser parte de una pirámide de organización. Ahora, episcopos es una función local en el Nuevo Testamento y es de ahí que obtenemos nuestra palabra episcopal
o como se traduce en algunas versiones del Nuevo Testamento, obispo. La diferencia es que en el Nuevo Testamento había muchos obispos en una iglesia, mientras que más tarde la iglesia terminó teniendo un obispo para muchas iglesias. Y eso es un cambio completo. La iglesia primitiva comenzó a copiar la organización del Imperio Romano. El Imperio Romano se organizó exactamente así, en una pirámide o jerarquía de poder. Y por desgracia la iglesia copió esto. Y hasta el día de hoy el Papa usa los títulos del antiguo emperador. Así que el pensamiento todavía es imperial. Uno de sus títulos es Pontifex Maximus, que literalmente en latín significa gran constructor de puentes. Y el Papa todavía usa las túnicas del antiguo emperador romano. Cualquier iglesia que esté organizada así, con alguien en la cima, es muy vulnerable a la persecución, porque solo necesitas quitar la parte de arriba y todo se derrumba. La supervisión episcopal es local. Ahora voy a probar su conocimiento bíblico. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que tiene 3 de estas funciones principales: episcopal, apóstolos y diáconos, o diácono. Solo un hombre en todo el Nuevo Testamento se llama los 3. Creo que algunos de ustedes lo saben, pero para el resto de ustedes les doy 5 euros si me pueden decir. Es un hombre muy conocido. Uno de los más conocidos del Nuevo Testamento. Combinó estas 3 funciones: apóstol, diácono y episcopo. Vamos, levanten algunas respuestas. Pablo no. Es muy bien conocido. Otro. Traten de decirlo. No se avergüencen. Están en la televisión. El mundo entero va a verlo. Háganlo. Denme otra oportunidad. Filipos no. Pedro tampoco. Juan no. Esteban no. Es muy conocido. Voy a tener que decírselos. Judas Iscariote. Y nunca lo adivinarían. Y se lo llama episcopos, apóstolos y diáconos. Todo en un capítulo. Hechos capítulo 1. Pero probablemente tendrían que leer en griego para verlo. Bueno, apóstolos es un hombre que está viajando, enviado a plantar iglesias. Pero episcopos significa supervisor o veedor, y eso siempre es local en el Nuevo Testamento. Y los episcopos generalmente tienen otro título, presbíteros, del cual obtenemos el término presbiteriano, pero en realidad significa anciano o mayor. Eso no significa, por supuesto, como veremos en un momento, que los ancianos tienen que ser viejos, pero tienen que ser más maduros que los otros cristianos en la iglesia. Por lo tanto, a nivel local, las iglesias del Nuevo Testamento tenían 2 grupos de personas: los ancianos y diáconos. Los que eran llamados presbíteros y episcopos, pero luego fueron llamados ancianos. Y ustedes encontrarán que cuando Pablo escribe una carta, escribe a los santos en un lugar junto con los ancianos y los diáconos. Y es esa estructura doble que caracterizó a las iglesias del Nuevo Testamento. Y eran para 2 propósitos bastante diferentes. Los ancianos debían supervisar la iglesia y los diáconos debían servir a la iglesia. Por lo tanto, los ancianos debían cuidar las necesidades espirituales de la iglesia y los diáconos debían cuidar las necesidades prácticas de la iglesia, porque somos físicos, además de espirituales. Tenemos necesidades tanto espirituales como prácticas. Los diáconos, por ejemplo, se ocuparían de las viudas y sus necesidades.
Las mujeres que habían perdido a sus maridos, por ejemplo. Nombramos en nuestra iglesia a un diácono para las viudas. Él era un constructor y podía reemplazar los vidrios de la ventana y las tuberías de desagüe que andaban mal y grifos que tenían goteras. Y él hizo esto por las viudas y les ayudó a llenar sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Y trabajaba de una manera maravillosa, estaba lleno del Espíritu Santo, este hombre. Era amable, amoroso, y él cuidó de todas las viudas en nuestra iglesia, cosas que normalmente le habrían pedido a su esposo que hiciera. Y él les hacía ahora por las viudas. Era un verdadero diácono, con un espíritu encantador de servicio. Así que necesitamos estos dos tipos de personas en una iglesia local. Necesitamos supervisores y sirvientes. Un grupo que se ocupa de la dirección espiritual de la iglesia y el otro grupo se ocupa de las necesidades prácticas. Y las necesidades prácticas incluso si alquilamos un edificio para la adoración. Hay muchas cosas prácticas que hacer cada domingo. Se ponen los instrumentos musicales, ver la iluminación, la calefacción y todas las necesidades prácticas. Porque vivimos en cuerpos y si alguien me dice es un gusto conocerte en persona, siempre les respondo, bueno, generalmente estoy en persona, porque somos personas carnales y nuestra carne necesita ser cuidada tanto como nuestro espíritu. Así que tenemos esta clara división del trabajo en una iglesia del Nuevo Testamento entre ancianos que supervisan y diáconos que sirven. Bueno, quiero hablar justamente sobre los ancianos, porque son la clave. No eres realmente una iglesia del Nuevo Testamento hasta que tienes ancianos. Y si estudiamos el libro de los Hechos, en el primer viaje misionero de Pablo, ellos plantaron iglesias en Listra y Derbe e Iconio, y en su segundo viaje, ellos regresaron y nombraron ancianos en cada uno de los grupos que se habían quedado atrás. Si miramos la carta a Tito, Pablo le dice a Tito, Tito, te dejé en Creta para nombrar ancianos en cada lugar. Y ahí es cuando un grupo de cristianos se ha convertido en una iglesia. Marca una transición definitiva. Cuando tienes un grupo de ancianos que son responsables de las personas y las personas que son responsables ante los ancianos. Sin embargo, muchas iglesias han sufrido por no tener cuidado al nombrar ancianos. Y cuando nombras al hombre equivocado, entonces las cosas van terriblemente mal. El hombre correcto. Bueno, ahora lo primero que hay que tener en cuenta sobre los ancianos es que nunca hay uno. Se nombran varios ancianos en cada lugar. Es un liderazgo corporativo y eso es crucial. No se puede dirigir una iglesia con un líder, con un anciano, porque una de las responsabilidades principales del anciano es la disciplina dentro de la confraternidad. Y si un hombre solo intenta hacer eso, el resultado es un desastre. Va a ser culpado, va a ser criticado. Si un hombre trata de disciplinar a una iglesia, y lo vi suceder, realmente causa caos y catástrofe. Tanto que puede dividir una iglesia en dos. Así que necesitamos, yo creo que al menos 3, para que haya un cuerpo corporativo que va a supervisar lo que sucede en esa iglesia. Se nos dan los requisitos. En 1 Timoteo tenemos una lista de los requisitos para los ancianos y los problemas que vienen si no tomamos nota de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es estudiar a su familia y ver si puede supervisar a sus propios hijos. De lo contrario, no se puede elegir. La Biblia dice que si no puede manejar a sus propios hijos, no puede manejar la iglesia. Porque la iglesia es una familia y será una especie de figura paterna en la iglesia. Y si no puede arreglar su propia familia, entonces no será capaz de poner a la iglesia en orden. Ese equilibrio de amor y disciplina dentro de la casa, buscamos eso primero. Buscamos a un hombre que no sea codicioso de dinero.
Es algo extraño para decir, pero me temo que es una tentación común para los hombres el querer hacer negocios. Y si hay un hombre que es codicioso de dinero, no lo elijamos para el anciano porque tiene motivos contradictorios en su corazón. Bueno, pasamos por todo eso y se dan cuenta de que Pablo estaba nombrando ancianos un año después de que se convirtieran. Así que esta idea de que tiene que ser un cristiano con una larga barba gris y cristiano por 40 años está descartada. Volvieron a ver cuáles de sus conversos había progresado más que los demás. Cuál se estaba desarrollando y madurando más rápidamente. Y eso era una calificación para ser elegido para ser un anciano en la iglesia. No ser un viejo, sino que ser maduro. Más maduro de los que van a cuidar. Así que estaban nombrando a cristianos de un año como ancianos. Simplemente lo dije para que no creamos que tienen que ser hombres mayores que han sido cristianos por 40 años. Pero Pablo agrega, no impongan las manos rápidamente a cualquiera. Tómate tu tiempo. Ahora, por supuesto, surge la pregunta, ¿quién los nombra? Seamos sinceros. Sin duda, aquellos que han plantado una iglesia participarán en la designación de ancianos. Pero, ¿lo harán por sí mismos? Hay una palabra griega muy interesante utilizada para designado. Cuando Pablo volvió a nombrar ancianos, o Tito llegó a designar ancianos, la palabra que Pablo usa es levantar la mano. Es una palabra griega. La primera parte significa mano y la segunda parte significa levantar. Y eso significa alzar la mano. Y significa votar. Es una palabra muy interesante para usar. Pablo no regresó y dijo, te nombro como anciano. Él hizo algo que definió con la palabra mano levantada. Significa que la gente también participó en la elección de ancianos. Y desde entonces, algunos grupos de ancianos son casi autoproclamados. No consultan a la iglesia. Solo dicen, bueno, designamos a otro anciano. Y queman humo blanco en la chimenea para indicarlo, como lo hacen con el Papa Nuevo. Pero eso no es escritural. En las Escrituras, los miembros de la iglesia tienen responsabilidades. Y este es un punto muy importante. Permítanme decirles cómo lo hacíamos en nuestra iglesia, tratando de ser fieles a todo lo que la Escritura dice. Por supuesto, éramos una iglesia establecida en el sentido de que habíamos estado activos por algún tiempo. Así que no teníamos un apóstol todavía plantándonos. Pero teníamos un grupo de ancianos. Y los ancianos, o cualquier persona en la iglesia, podían decir, ¿qué les parece esta persona para ser un anciano? Teníamos un nombre, los miembros podían traer un nombre también. Luego pasábamos 3 meses estudiándolo. Nunca fue competitivo, nunca dijimos que teníamos una vacante para anciano. Y así debemos considerar estos 3 nombres y ustedes votan. Eso es democracia. Eso es elecciones. No teníamos elecciones. Lo que hacíamos fue que el primer mes les decíamos a todos los miembros que este hombre había llegado a nuestro conocimiento para ser considerado para anciano. Y les decíamos que pasaran el próximo mes orando sobre este tema, pensando en ello. La segunda reunión mensual, decíamos, ahora vamos a tener una discusión abierta, completa sobre esta persona. Pueden decir cualquier cosa sobre él. Él no venía a esa reunión. Y teníamos un informe para la iglesia de su lugar de trabajo y sus empleadores. La Biblia dice que hagamos eso. Un buen informe de gente que venía de afuera. Y hablábamos sobre el hombre en profundidad y luego decíamos que el próximo mes íbamos a decidir. El mes siguiente decíamos, creemos que al menos 4 de cada 5 de ustedes digan que reconocen a este hombre
como un anciano dado por Dios. Y si era menos que eso, por lo menos generalmente era mucho menos si no estaba bien, decíamos, bueno, no seguimos adelante. Nunca seguimos adelante en el 51%. Siempre era generalmente el 90-95%. Siempre había algunas personas que no estaban en el espíritu. En otras palabras, las ovejas estaban reconociendo al pastor. Porque las ovejas solo seguirán a un pastor que reconocen. Y conocen y aceptan su liderazgo. Todo esto significaba, y este es un punto muy importante para notar, que solo teníamos también reuniones de miembros, de solo miembros. He descubierto que esa es la clave para ser una iglesia del Nuevo Testamento. Si todo lo que tienen son reuniones públicas, entonces los ancianos hacen demasiado y ellos toman las decisiones. Así que una vez al mes teníamos una reunión solamente para miembros. Y puede parecer aburrido una reunión de negocios para miembros. Pero mi esposa me dijo recientemente que es lo que más extraña cuando no estamos para liderar una iglesia. Ella dijo que lo que más extraña es la reunión mensual de miembros para asuntos de la iglesia. Porque esos eran los momentos en que buscábamos al Señor, cuando hacíamos los negocios del Señor, a la manera del Señor, y con los ancianos juntos y los miembros juntos, realmente escuchábamos al Señor. Y cualquier miembro podía traer una palabra del Señor a toda la iglesia. Y muchos de ellos lo hicieron. Y nosotros probamos, sopesamos y juzgamos. Y luego hacíamos, si realmente fuera del Señor. Así que creo que el gobierno abierto de una iglesia es lo correcto. En la próxima charla hablaremos de la disciplina. Por ejemplo, en la disciplina todos los miembros deben participar. Pablo, escribiendo a los Corintios sobre un hombre que estaba deshonrando a la iglesia al tener relaciones con su madre, y se sabía, y la gente decía, ahí está la cristiandad, mírenlos. Le dijo, tienen que disciplinar a este hombre, tienen que sacarlo de la comunión. Y no se lo dijo solo a los ancianos, se lo dijo a toda la iglesia. Dijo que todos debían ser parte de eso. Y lo sacaron y él se arrepintió de eso. En la siguiente carta que Pablo escribe, dijo, escuché que se arrepintió. Y les dijo, escuchen con atención. La mayoría de ustedes se lo sacaron de la comunión. Ahora todos ustedes denle la bienvenida de nuevo. Así que toda la iglesia había estado involucrada en un asunto de disciplina, lo que no debe ser una reunión pública, debe ser una reunión de miembros. Voy a continuar la próxima charla con eso, porque la disciplina es una marca de la verdadera iglesia.